el análisis de mallas, ¿sí? Perdón, de superposición, en el cual, pues, de acuerdo al número de fuentes que tengamos, pues teníamos que usar el estudio de una sola fuente y las demás fuentes, ya sea de que si eran de corriente, se ponen en circuito abierto y si eran de tensión, te colocan en un puente. ¿Estamos de acuerdo? Y algunas veces, pues se nos complicaba tanto cuanto la solución, como los circuitos que hemos estado viendo, que hay que transformar de un circuito T a un circuito Pi, o de una fuente de tensión a una fuente de corriente. Entonces, usar todo ese tipo de artificios para llegar al planteamiento y la solución de los circuitos. Ahora nosotros vamos a manejar un análisis que le llaman el análisis de mallas. Yo no le voy a llamar, algunos libros le llaman el análisis, la forma, el método general, el método de formato. No, yo voy a agarrar el método general. Yo no me voy a meter en que este método, porque nos entra más en confusión. Entonces, para ver el análisis de mallas, primeramente hay que observar, como siempre les he recomendado, observar el circuito, cuantificar en este caso el número de ventanas o mallas que tiene el circuito, ¿sí? Ya cuantificamos las características del número de mallas. Por ejemplo, si yo tengo el circuito que teníamos anteriormente, cuando lo vimos por la superposición, este circuito, aquí, al ver este circuito, ¿qué es lo que sucede? El número de mallas o ventanas son los circuitos cerrados. Aquí yo tengo un circuito cerrado, aquí tengo otro circuito cerrado y aquí tengo otro circuito cerrado. Por el tanto, muchos autores le llaman a este la malla 1, la malla 2 y la malla 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tengo las fuentes de tensión, ¿sí? Y tengo el número de lazos o mallas, que es 1, 2, 3. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando tengamos el número de mallas, el número de ecuaciones que vamos a tener, va a ser igual al número de mallas o ventanas. ¿Estamos de acuerdo? Para este caso, para el caso del ejemplo, ¿cuántas ecuaciones tendremos? 3 ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Para el ejemplo, el número de ecuaciones es igual al número de mallas. 1, 2, 3. Por lo tanto, en este caso serán 3 mallas. Por lo tanto, en la solución del circuito vamos a tener una matriz de 3 por 3. ¿Sí? Entonces aquí ya vamos a manejar las matemáticas en forma matriciales. Ya no vamos a ver como la álgebra, suma, resta, sustitución e igualación, lo que hacemos en secundaria. Ahora ya vamos a manejar el sistema matricial. Entonces, por lo tanto, vamos a tener número de ecuaciones 3, la matriz por resolver es de 3 por 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces ya observamos el circuito, cuantificamos el número de mallas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora vamos a establecer lo siguiente. Eso sería el primer punto, sobre todo. Primer punto, ver el número de mallas, o de ecuaciones, o de mallas. Segundo, proporcionar un sentido de corriente a cada una de las mallas, siempre y cuando respetando el sentido de corriente que nos proporcionan las fuentes, ya sea de tensión y o corriente. ¿Está entendido eso? Lo vuelvo a dictar. Segundo, proporcionar un sentido de corriente a cada una de las mallas, siempre y cuando respetando el sentido de corriente
que nos proporcionan las fuentes, ya sea de tensión o ya sea de corriente. ¿Ok? ¿Qué nos está indicando eso? Que de acuerdo a la polaridad, ya sea de las fuentes independientes de tensión o de corriente, hay que respetar esa polaridad. O sea, en este caso, yo tengo la fuente VA con el sentido más menos, entonces la corriente será que en este sentido, la corriente que me proporciona esta fuente. ¿Sí? En segundo caso, pues lógico, la siguiente fuente nos va a dar el sentido antirreloj que le llaman. Y esta es la malla número 3. A ver, vamos aquí. ¿Alcanzan a ver bien? ¿Sí? ¿Todas? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En la malla intermedia no hay fuentes de tensión. ¿Cuál será el sentido que vamos a darle? Se va a restar la menor. ¿Cómo? A ver, no lo entendí. Se va a tener la que tenga menor voltaje. Va a ser la que me tenga. Pero por ejemplo, ahí no tengo magnitud de tensiones. ¿Sí? Ahí nomás están denotadas. Pero no, yo no tengo que la fuente A y la fuente sea mayor que la fuente B. ¿No? Bueno, llega a tenerlo. Si llegara a tenerlo, estoy de acuerdo. Si llegara a tenerlo. En este caso, pues nosotros es en forma arbitraria. No sabemos cuál es la mayor. Pues yo por decisión puedo decir que el sentido sea este. En la malla 2, o puede ser sentido contrario, el que tú gustes, porque allí no hay fuentes de tensión que me puedan decir cuál sería el sentido de la corriente. ¿De acuerdo? Y esta sería la ecuación, la malla o la ventana 3. ¿Dudas? Y aquí tengo R1, R2, R3, R4 y R5. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el segundo paso para poder empezar a resolver el circuito. ¿No hay dudas? No. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser el paso número 3? Ya en el paso número 3 vamos nosotros a aplicar la ley de Kirchhoff de tensiones a cada una de las mallas. Que va a decir que la suma de las fuentes o las subidas es igual a la suma de las caídas que se tienen en la malla. ¿Sí? Para poder establecer las ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, en el caso del circuito, en el caso del circuito para la malla 1, ¿cuál será la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Perdón? No escuché. ¿Vea? Igual. Sería al voltaje en R1 más el voltaje en R2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero observemos, nosotros por este método partimos de una ecuación de tensiones para obtener corrientes de mallas.
¿Sí? Entonces, si quiero determinar eso, yo tengo que el voltaje A va a ser igual a una corriente 1, que le llamo aquí, por la resistencia 1, más la resistencia 2, que multiplica qué corriente pasa por la resistencia 2, la corriente 1 y la corriente 2, pero la corriente 1 va a ser, la 2 se va a estar negativa, porque esta corriente 1 viene hacia acá y la corriente 2 va hacia arriba, por lo tanto será menos la corriente I2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la primera ecuación, voltaje A, va a ser igual a la corriente 1, que multiplica a R1 más R2 menos I2 por R2. Y esa sería la ecuación, la primera ecuación, la ecuación 1. Esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está entendida cómo establecí esa ecuación a partir de la ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Sí? Ahora, ¿cómo estableceré la ecuación para la malla número 2? Aquí lo voy a poner. Para la malla número 2. ¿Cómo la voy a establecer? Sería un voltaje X igual. Pero, ¿cuál voltaje X? Aquí no tenemos fuentes de tensión. No tenemos subidas. Va a ser 0. ¿Es igual a quién? A R3. Al voltaje en R3 más el voltaje en R2 más el voltaje en R4. ¿Estamos de acuerdo? Este voltaje y este voltaje son los que tenemos en este circuito cerrado. Pero es menos R2. ¿Perdón? Bueno, ahorita lo vamos a establecer. Yo te establezco aquí esta ecuación. Por lo tanto, yo tengo que 0 es igual a que la corriente en 3 es I2, que multiplica a R3. ¿Estamos de acuerdo? Más R2, que multiplica ¿a quién? R2. Ahí uno y ahí dos. Ahí 1 menos la I2. ¿Sí? Más R4, que multiplica ¿a quién? Ahí 3. Ahí 2 más la I3. Si tengo esta corriente y esta corriente también en este sentido, y esta también viene en el mismo sentido. ¿Ok? Por lo tanto, agrupamos términos. Nos queda que 0 va a ser igual a quién. Aquí tengo a quién. La I1, ¿no? Tengo I1 por R2 más I2, que multiplica a R2 más R3 más R4 más I3 por R4. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sería la ecuación 2. Esta es la 1 y esta es la 2. Ya llevamos 2 ecuaciones de 3 que debemos de resolver. ¿Vamos de acuerdo? ¿Dudas hasta ahorita? ¿Por qué la segunda ecuación igual a con 0? Con 0, porque no tenemos la ley de Kirchhoff de tensión nos dice que la suma de las subidas o de las fuentes es igual a la suma de las caídas. En este caso, la subida tengo una fuente de tensión, las caídas son las que tengo en la resistencia, en la malla. En este lado no hay fuentes de tensión, ¿sí? Entonces hay puras caídas, por lo tanto, como no hay fuentes de tensión, nos da aquí un valor de 0. Okay. ¿Sí? Sí. Bueno. Y en la parte de arriba voy a poner la malla, la ecuación de la malla 3.
¿Qué me dice la malla 3? ¿Hay fuentes de tensión? Sí, entonces me va a decir que el voltaje B es igual al voltaje en R5 más el voltaje en R4. Nomás tengo este elemento y este elemento en esta ventana o en esta malla. Por lo tanto, la ecuación va a ser que el voltaje B es igual a ¿quién? ¿Estará involucrada esta corriente I en ese elemento? No. Entonces me va a quedar más 0 y 1 más el voltaje en R5. ¿Es quién? Es la I3 por R5 más R4 que multiplica a I3 más I2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, el voltaje de la malla 3 va a ser igual a 0 y 1. Tengo la más R4 por I2 más tenemos que la I3 que multiplica a R5 más R4. ¿Estamos de acuerdo? Y esta sería la ecuación 3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por lo tanto, ¿cómo voy a representar la ley de Ohm en forma matricial? ¿Cómo representaré la ley de Ohm en forma matricial? ¿Quién me puede decir los elementos de esa matriz, de esa ley de Ohm? ¿Sí? ¿Qué me dice la ley de Ohm? Que la tensión es igual a la corriente por la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ley de Ohm en forma generalizada. La ley de Ohm en forma matricial tendría que aquí que la resistencia, esta será una matriz de resistencia, la matriz de corriente y voy a obtener tensiones. Esa es la representación en forma matricial de la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo voy aquí a representar estas tres ecuaciones? Tengo la malla 1. ¿Qué es lo que va a incluir en esta malla 1? A ver si nos alcanza. ¿Qué es lo que voy a tener aquí en el primer renglón de esa matriz de 3×3? O sea, será R1 más R2, la primera columna. Luego, en la segunda columna tengo la I2. ¿Qué será? Sería, aquí nomás tengo ¿qué? I2, R2, ¿sí? Aquí tendré la R2. Ok, esta sería la segunda columna del primer renglón. ¿Y la tercera columna qué tendría? ¿Hay la I3 en esta ecuación? La I3 está muy retirada, no influye sobre la malla 1, a la ventana 1. Por lo tanto será 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí tengo la matriz de resistencia, corriente y tensión. Y aquí en esta columna, ¿qué será aquí en este primer renglón? De la columna 1, del renglón 1. Sería I1. ¿Sí?
Y en la columna, la matriz de tensión, ¿cuál sería? ¿Qué valor tendría? Vea. Vea, exactamente, la tensión de la fuente. Y ahí tengo la primera parte del renglón y de la columna de esa ecuación, de la ecuación 1. Vamos a la ecuación 2, que es esta. ¿Qué tendremos en la ecuación 2? En la primera columna. ¿Qué es lo que tendré ahí? Observemos la primera columna. Aquí esta es la primera columna. ¿Será que la R2? ¿Sí? La segunda columna, ¿qué será? R2 más R3 más R4. Aquí la tengo. Tenga esto. ¿Sí? Y la tercera columna será ¿qué? R4. Tengo la I2 y aquí tengo 0 para la ecuación 2. ¿Vamos bien? Por lo tanto, para el tercer renglón, primera columna, tengo aquí esto, tengo 0. La segunda columna tengo R4. Y la tercera columna tengo R4 más R5 y 3 y voltaje B. Y ahí estaría establecido ya mi solución por el método de mallas, ¿sí? Para determinar la corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3. Y ya lo puedo resolver en forma matricial con una matriz de 3×3. ¿Estamos de acuerdo? Y esto sucede cuando tengamos circuitos con fuentes independientes de tensión. Aquí tengo fuentes independientes de tensión. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? Profe, ¿Sí? ¿siempre que pongamos un valor en las columnas no van a ir signos? ¿O por qué ahí en la segunda columna del voltaje, en el R2, por qué no puso el menos? Aquí no, a ver, quizás sí me haya pasado. Sí, perdón, aquí sí es en la 1, ¿da? Ajá. En la 1 sí es, sí, perdón, aquí sí es menos, y disculpa. Sí es menos, ¿sí? De acuerdo. Buena observación, ¿sí? Sí, se ponen los signos tal como está la ecuación, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Tal como nos dice la ecuación. Aquí dice menos, pues, lo incluimos en la matriz, ¿sí? Porque nos lo está designando la ecuación. No es capricho, sino aquí está el valor, ¿sí? Nada más que sí se me había barrido este elemento, ¿sí? Sí, sí se respetan los signos, ¿sí? De acuerdo. Ujú. Buena observación. Aquí será menos, ¿sí? Porque no. Ok. Perdón, ¿sí? ¿Vamos bien? Profe, ¿por qué solo se toma el valor de I1? ¿Por qué cómo? ¿En cuál? ¿Aquí? ¿O en qué elemento? Sí, en la primera columna. Bueno, Aquí la columna en la es que tú tienes la ley de Ohm en forma matricial que te dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, yo tengo los elementos de la resistencia en toda esta matriz, con la columna, en la renglón 1 y sus respectivas columnas, que me lo dice la ecuación de la ley de Kirchhoff de tensiones. De ahí establezco este elemento. O sea, esta es la primera columna, esta es la segunda columna y esta es la tercera columna del primer renglón. ¿Sí? Yo tengo una matriz de ¿cuánto? De 3×3. ¿Sí? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita que le pongamos valores, pues ya vamos a poder entender más. Este es en forma literal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok.
Ahora lo vamos a ver, lo vamos a hacer en forma numérica del ejercicio que hicimos anteriormente. Nomás ustedes me proporcionan los valores y poder comprobar cuando lo hicimos nosotros por superposición. Que queremos conocer, me parece que la corriente o la tensión en R3. Pero ustedes tienen ahí en su apunte los valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Y observen, si tengo tensiones, debo tener tensiones en la ecuación. Si tengo términos de tensión, debo tener términos de tensión. No puedo agregar términos de tensión con términos de corriente. ¿Sí? No puedo mezclar manzanas con peras. Son tensión, volt, volt. Aquí tengo en el primer miembro volt, acá también el producto de esto tiene que dar también volt. ¿Sí? Abusados con él, no van a cometer ese error. ¿Sí? Ahorita no hay problema porque no se presta esa acción. Pero en circuitos más adelante sí tendremos ese problema. ¿Dudas? ¿Lo hacemos en forma numérica? Sí, profe. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Nomás voy a dejar la matriz, ¿eh? Voy a borrar. Ahora sí, ¿me pueden ustedes proporcionar los valores de ese ejercicio que ya resolvimos por superposición? ¿Qué valor tenía R1? Los valores de resistencia. ¿Qué valor tenía aquí R1? ¿100? 50. 50. La R2, 75. 75. Esta era 200, creo, ¿no? Sí. 200. Esta, 20. 20 ohms. Y esta, 100. 100. ¿Y el valor de la fuente de tensión A? 60. 60. Y la otra, creo eran 80, ¿no? ¿Sí? Así estaba el circuito. ¿Estamos de acuerdo? A ver, chequenlo, porque vamos a comprobar la solución ahora por este método con respecto al de superposición que ya hicimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Por lo tanto, para la malla 1, ¿cuál será mi ecuación de ley de Kirchhoff de tensiones? ¿Sí? A ver, Javier Alberni, ¿cuál será la ecuación? Pues ahora sustituiríamos con el valor de 50, ¿no? Sería ¿Cuál 50? Sí, pero aquí tengo primeramente la fuente. ¿La fuente qué nos dice? La suma de las subidas es igual a la suma de las caídas. entonces sería 60 volts. 60. ¿Igual a quién? Bueno, 50 ohms Sí. por I1. 50 por I1. ¿Sí? Luego, Perdón, 50 y el otro valor de 75, esos son multiplicadas por I1. ok, entonces aquí 50 más 75 por I1. Sí. ¿Sí? Luego, menos I2 I2 que multiplica 75. a 75 I2. ¿Estamos de acuerdo? Luego, porque tiene que ser una matriz de 3 por 3. ¿Qué valor tendrá la I3? 0. 0, ok, más 0 y 3. ¿Estamos de acuerdo? Y esta es la ecuación 1. ¿Sí? A ver, Rentería. Ay, ya se acabó esto.
¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿sí? Sí está bien establecido para la malla 1. Ahora, para la malla 2, ¿qué tendremos? La malla 2. ¿Habrá fuentes de tensión? ¿Perdón? ¿Cero? ¿Igual a quién? Aquí 1 por 75. Hay 1 por 75. Hay 1. Bueno, aquí será 75. Y 1. ¿Está bien? Será negativo, exactamente. Ok, es lo que quería que contemplaras en la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Luego más. ¿Más quién? Más la I2. ¿Que multiplica quién? A 75. 30 más. Serían 295, ¿sí? 200 más 20 más 75 me da 295 y 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, Sí. más 20 por I3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más me falta para esa ley de Kirchhoff de tensiones en esa ventana o en esa malla? ¿Está completo? ¿Sí? Bueno. Ahora vamos para la malla 3. ¿Qué tenemos en la malla 3? ¿Cuál será la ley de Kirchhoff de tensiones? Sería 80 igual 80 igual a 0 a 0 y 1 más 100. 100. ¿Por qué 100? Si aquí tengo aquí, bueno, no sé No, por no, 20, 20. más 20, exacto, para seguirle en forma numérica, ¿no? 20 y 2. ¿Estamos de acuerdo? Más 120 Por I3. y 3. ¿Estamos de acuerdo? Estas ecuaciones que estamos a sacar están comparadas con la malla que establecí. ¿Estarán correctos? ¿O dónde estará el error? Si es que existe. ¿En la cuestión numérica o en la cuestión literal? ¿Dónde está el error? Ahí tenemos un error con un signo. Lateral. Exactamente, aquí sería menos quién, aquí, menos quién, en esta ecuación. Menos R2. Menos RO para que se establezca con este menos. Quería que lo observaran. Su compañero observó en una ecuación, pero no lo observó en la otra. ¿Ok? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo me queda esto en forma matricial? Y aquí yo debo terminar la I1, la I2 y la I3. ¿Cómo establezco en forma matricial esa ecuación numérica que tengo? ¿Qué será aquí qué será la primera columna del primer renglón? Tengo 50 más 75, ¿no? ¿Cuánto nos daré aquí? 125, ¿no? ¿Sí? Luego, En la segunda sería menos 75. menos 75. Y en la tercera columna del primer renglón, 0. ¿Sí? 0. 0. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí sería que la I1. Y acá, ¿qué será en ese término independiente? 60. 60, que es el valor de la fuente de tensión. Y ahí tengo establecida esa primera parte de esa
esa ley de Ohm en forma matricial. Para la columna 2 es la malla 2. ¿Qué tendremos? Menos 75. Menos 75. 295. 295. Y 20. Y 20. Y aquí tengo la I2. Y el término independiente, ¿cuánto será? 0. 0. Estamos bien, ahí vamos bien, ¿sí? Para la malla 3, ¿qué tendremos? 0. 0. Luego 20. Y 120. Y luego 120. Aquí tengo la I3. Y acá será ¿cuánto? 80. 80. Y ahí está ya nuestro cuestionamiento en forma matricial. Por lo tanto, ¿quién me puede dar el valor de I1, I2 e I3? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quedó claro? Sí, entonces ahora hay que tener una computadora, una calculadora que pueda resolver mínimo, pues, ¿qué será? Cuando mucho de 4 a 5 o 6. ¿Sí? Una matriz de 6 por 6, mínimo. ¿Dudas? Sí, entonces, ¿qué me proporciona los valores? Para I1 salió .5351. Perdón, ¿para I1 cuánto? .5351. 53, 51. ¿Estamos de acuerdo? Para la 2. .0918. .0918. Y para 3. .6513. 0.7513. Ok, ustedes me acaban de dar esos valores. Vamos, y esa sería la respuesta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Estamos de acuerdo pues con ese planteamiento? ¿Alguna duda con la solución y establecer las ecuaciones? Y este valor ustedes lo pueden comprobar con lo que ya resolvimos, ¿sí? Pero bueno. A ver, no sé, ahí sí desconozco. ¿Cuánto te dio a ti? ¿Cuánto dices que te dio? 0. ¿Qué? 651. Ok. ¿Sí? ¿La I3 es esa? Ok, entonces la I3 dio 0.51 amperes. Estamos de acuerdo. Ahorita lo vamos a comprobar, no se preocupen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Continúo? Si yo les comentara, ¿cómo puedo comprobar que estos resultados están correctos? Lo primero que me van a decir, como todos, me dicen, pues bueno, estos valores que determinamos los sustituimos en las ecuaciones, ¿sí? Si eso no corresponde, quiere decir que matemáticamente está mal. Si estos valores salieron de esta ecuación, pues se deben de corresponder. Y debe comprobarse la solución. ¿Estamos de acuerdo?
Pero si alguno de estos por un signo X está incorrecto de acuerdo al planteamiento, de todos modos me va a salir, te va a cumplir la igualdad, porque estos resultados salieron de esta ecuación. ¿Sí? ¿Sí me entienden ese hecho? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo voy a comprobar estableciendo otra ecuación diferente a las tres que establecí. ¿Ok? ¿No hay dudas con eso que acabo de decir? Yo tengo que establecer otra ecuación, otra ley de Kirchhoff de tensiones diferente a estos tres que saqué. ¿Sí? Y comprobar estos resultados que obtuvimos con esa ecuación. ¿No hay dudas? Por lo tanto, estos resultados que me acaban de proporcionar, yo los debo comprobar estableciendo una cuarta ecuación y yo establezco esta malla, la malla exterior. Esa malla, para poder comprobar esos resultados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Escucho mucho silencio. No los escucho. ¿Perdón? Toda la malla exterior. ¿Sí? ¿Pero por qué considera toda la malla ahora? Bueno, todo el circuito como una malla. Esta es una ventana. Todo lo que yo acabo de establecer es una ventanota. ¿Sí? Ok, si no quieres esa, pues establecemos otras, porque estamos grandota. Podemos establecer otras más, perdón. No, profe, así está bien. Sí, podemos establecer ahorita, lo hacemos con otra ventana. ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrar esta parte de la matriz? Bueno, esta parte de la ecuación. Ahora, ¿cómo puedo establecer la ley de Kirchhoff para esta ventana? ¿Cómo la voy a establecer la ley de Kirchhoff de tensiones para esta ventana? Tengo una fuente de tensión, tengo una resistencia, tengo otra resistencia, tengo otra resistencia y tengo otra fuente de tensión. Son los que componen a esa ventana. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál será la ley de Kirchhoff de tensiones? Para esa ventanota. ¿Perdón? Sí. Ok, ¿cuál voltaje será? ¿Qué será? ¿60? ¿Sí? ¿Por qué estoy tomando este sentido? Y luego tengo aquí una fuente de tensión, viene aquí, sí, recorre una caída, 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 y aquí tengo otra fuente de tensión. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo la puedo agregar aquí esa fuente de tensión que son 80? ¿Qué signo llevará? Negativo, porque tengo más con más, entonces tengo aquí negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Bueno. Luego, ¿qué debo poner aquí? ¿Qué caída tendré ahí? Tengo que esta resistencia de ¿cuánto? 50. ¿Que multiplica a quién? ¿A qué corriente? Hay uno. ¿Estamos de acuerdo? Lo tengo acá, la resistencia de 200. ¿Qué signo tendrá? Más 200. ¿Que multiplica a quién? Ahí 2. Lo tengo aquí. Tengo aquí esta corriente que viene en sentido contrario a la como yo la tomé. ¿Qué valor será? Menos 103. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas con esa cuarta ecuación que estoy estableciendo? Profe, ¿y qué pasa con las resistencias que está de la de 35 y la de 20? Estas las podemos incluir, pero no ahorita. Porque observa, aquí hay que tener bien claro qué son mallas, qué son ventanas y qué son ramas.
Yo tengo una malla, un circuito cerrado, será una malla, ¿sí? Una rama es parte de la malla, está derivando aquí tengo una rama, ¿sí? Aquí también puedo tener esto, aquí también es una rama. Observemos, muchos autores a este tipo de circuito le llaman, este es una rama y este es otra rama. Para mí no lo veo correcto porque las corrientes que pasa aquí, la misma corriente que tengo aquí, todo esto es una rama porque este es un conductor. Y aquí este sí es una rama, es parte de la malla. Esta es rama, y todo esto es una rama, esto es una rama, todo esto es una rama. Pero bueno, lo aclaro porque sí muchos autores manejan ese concepto. Y no intervienen, observemos, no intervienen sobre esta otra malla. Si quieres ahorita la agregamos, no te enojes, ahorita lo ponemos, ¿sí? Pero ahorita tengo que establecer ahorita esta ecuación para poder ver si los resultados estuvieron correctos. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 20, que es igual a 50 por la corriente 1 que nos dio 0.5351 más 200 que multiplica I2 que nos dio 0.0918 menos 100 que multiplica a la I3 que nos dio, voy a poner, ¿cuál pongo de los dos? .75, .65. Bueno, si está corregido, nadie, el Cayo otorga, hizo la corrección su compañero al de .651 y nadie dijo nada. ¿Se cumplirá la igualdad? Sí, profe, da menos 20.015. Ok, entonces estamos correctos. Entonces la solución, esta no es la solución. La solución, esa es la correcta. ¿Sí? Entonces quiere decir que mi circuito está bien resuelto porque lo estoy comprobando con otra ecuación diferente a donde establecí el resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Por lo tanto, como dice su compañero, aquí le da menos 20, es igual a menos 20. Quiere decir que estos resultados están correctos. ¿Ok? ¿No hay dudas? No, profe. No, bueno. Entonces vamos a complacer a lo que dijo su compañero. Voy a borrar esta parte. Entonces su compañero dice, bueno, ¿y por qué no tomó en consideración la resistencia de 75 y 20? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar ahorita? Ok. Yo lo igualé con una cuarta ecuación que era la malla exterior. ¿Dónde puedo tener otra malla o un circuito cerrado diferente a los 4 que ya consideré? Observen, tengo esta ventana, tengo esta ventana, tengo esta ventana, tengo toda esta ventana. ¿Y cuáles otras ventanas puedo tener? Les ayudo. Aquí tendré una ventana. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Dónde tendré otra ventana? Check. ¿Dos y tres? Entre la 2 y la 3. Tengo otra ventana. También pude haber comprobado resultados con esas ventanas. Pude haber resuelto el circuito con la ventana exterior, con la ventana entre la malla 1 y 2 y la malla 2 y 3. También pude haber establecido las ecuaciones estableciendo esas mallas con su respectivo
sentido. ¿Sí? Profe, ¿no podríamos, por ejemplo, haber tomado las tres? O sea, no es correcto tomar las tres. ¿Cuál 3? O sea, 1, 2 y 3. Las mallas 1, 2 y 3. Es lo que estoy haciendo con la malla exterior. Como si fuera uno, pero como si fuera una sola ventana todo. O sea, también incluir las resistencias, la de 75 y la de 20. No, pues entonces ya tengo aquí, en esta ventana grandota tengo otras ventanas. ¿Sí? Las resistencias en paralelo no se toman, ¿verdad? En paralelo, ¿cuál es en paralelo? Bueno, la de 75 y 20. No sé qué. No se toman en cuenta para hacerlo de las ventanas. No, sí se toman en cuenta porque en la primera ecuación, cuando tengo la malla 1, tomé la de 50 y la de 75. Para la malla 2 tomé la de 65, la de 20 y la de 200 y la de 20. Para la malla 3 escogí la de 20, la de 100, perdón, y la de 20. Ya las tomé para el primer sistema de ecuaciones, donde obtuve yo estos valores. Sí, pero para la comprobación. Ah, también, lo quieres, lo hacemos, no hay problema. ¿Cuál que quieres? ¿La 1 y la 2? A ver. Bueno, la 1 y la 2. Yo tengo que 60 es igual a quién. La 1 y la 2 es esta. A 50 que multiplica a quién. Hay 1. Con su sentido, ¿sí? Más yo tengo que. Más yo tengo la 2 más 200 que multiplica a quién. Hay 2. ¿Sí? Tengo esta, la roja. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces yo tengo que 60 es igual a 50 que multiplica la 1 que nos dio 0.5351 más 200 que multiplica a 0.0918. ¿Sí? Y se debe cumplir la igualdad. Pero le faltó la de 20, ¿no? ¿Cuál es la de 20? ¿Cuál 20? 20 está acá. Ah, sí, perdón, me faltó la de... Aquí, de veras. Me faltó aquí más 20, que multiplica a quién. Hay 3. Pero también tengo en la de 20 tengo la I2 y la I3, ¿sí o no? En la de 20. Entonces, se resta. Estas vienen en este sentido y esta viene en este sentido. Ah, se suma. Se suma más, aquí sería que la I2 que nos dio 0.0918 más la I3 0.651. ¿Sí? Tengo este término y este término para esa ventana. ¿Sí? Y la igualdad debe de existir. Sí, sí da. ¿Se da? Sí. ¿De acuerdo? Y quiero ser muy claro, muchos libros no hacen esta comprobación, nomás llegan al resultado y el resultado lo sustituyen en la ecuación que salió y está correcto. Pero no establecen lo que yo establecí ahorita. Ya esto y al otro le vamos a llamar una super malla. Esta malla grandota. Pero bueno, esa sería otra historia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? Concluyendo a la solución que acabamos de hacer. Al estar concluyendo esta acción, nosotros estamos debemos de partir de una ley de Kirchhoff de tensiones, para obtener corrientes. ¿Sí? Partimos de volts para obtener corrientes. Corrientes de malla. ¿Vamos de acuerdo? Repito, deberemos partir de una ecuación de voltaje para obtener corriente. Ahora, no me gustaría, muchos ponen 50 ohms, no relacionar los signos. Sabemos que estos son volts y estos, este término con la corriente son volts, ¿sí? Es la ley de Ohm. ¿Algún comentario?
¿Vamos bien o nos regresamos? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? Y creo que para hacer el cálculo en este circuito, en este ejemplo, era determinar el voltaje en la de 200, cuando hicimos por superposición. Si quiero conocer el voltaje en la 200, sería 200 por la corriente I2, que nos dio punto 0,918, y ese sería el voltaje en la de 200, que lo resolvimos por superposición. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a concluirlo. Entonces la tensión, lo voy a poner por acá. La tensión en la de 200 ohms va a ser igual a una corriente I2 por 200. Por lo tanto, el voltaje en la de 200 va a ser igual a I2. ¿Cuánto nos dio? 0.0918 por 200. ¿Cuánto les da esto? $18.36. 18.33 volts. Que es el valor que ustedes debieron haber determinado. No me acuerdo yo de cuando lo resolvimos por superposición. ¿Sí? A ver, ¿a quién le pregunto? A Cristian Fernando. Salió el pan. Cristian Fer. Diego BG. ¿No está? Marcos Férez. Profe. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestan, A ver, Marcos Férez. ¿Alguna duda? Profe, lo que no me queda claro es, por ejemplo, cuando tienes mallas encima, mallas dentro de mallas. Bueno, es que eso yo lo hice para comprobar el resultado. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Puedo borrar el pizarrón? Voy a borrar. Sí, voy a borrar. Observemos. La pregunta que hace su compañero es la siguiente, y que no quede la duda. Nosotros voy a retomar el circuito de esta manera. Él dice que no le queda claro tener mallas sobre mallas. Yo tengo este circuito. En la forma original, yo elegí a esta malla y elegí esta malla para establecer el sistema de ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso yo lo elegí. O yo puedo haber elegido que en lugar de tener esto, yo pude haber elegido esta malla, y quizá esta malla para el sistema de ecuaciones. Toda esta malla. ¿Sí? Lo pude haber realizado para establecer mi sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Son mallas, la única malla que se repite es esta. Para la malla 1, como lo hicimos anteriormente. Pero la malla exterior, la malla esta interior, yo lo pude haber elegido. ¿Sí? O pude haber elegido esta es toda esta. O pude haber elegido toda esta. Pude haber elegido toda esta. Tengo 1, 2, 3. Porque tengo 3 ventanas. En la forma original. ¿Sí? Lo pude haber resuelto de esa manera. Pero casi por general todos los libros nos establecen este sistema de solución, estas mallas, estas ventanas. Y no nos plantean esto. Esto yo lo planteé para comprobar el resultado. Si lo compruebo con esta ecuación exterior,
quiere decir que si lo hubiera tomado al principio también hubiera estado correcto. Porque se está comprobando la solución, ¿no? ¿Sí, joven? Sí, profe. ¿Sí? Pero cualquiera, ustedes, pues cualquier circuito cerrado lo pudieron haber tomado para iniciar su sistema de ecuaciones. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No hay dudas? Bueno. A ver, ¿a quién le pregunto otro? ¿A Diego Veje? ¿Ya llegó? Aquí estoy. A ver, ahora, yo quiero conocer la tensión en la de 200 ohms, ¿sí? Escuche bien, yo quiero conocer o determinar la tensión en la de 200 ohms, pero ahora resolviendo el circuito con una matriz de 2 por 2. ¿Qué es lo que cuál será ahora el proceder? Pues bueno, si entendí bien cómo se hace, lo único que cambiaría sería, o sea, quitar un elemento para checar bien los componentes que tenemos del circuito y conforme eso manejarlos y acomodarlos en tal forma que las ecuaciones nos queden de 2 por 2. Pero ¿cómo establecerías el circuito? ¿Cómo reducirías el circuito para tener un circuito de dos ventanas? Para tener una matriz de 2 por 2. ¿No? A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién le puede apoyar? Sería haciendo las ecuaciones con las dos ventanas que había puesto, ¿no? Y según yo, así ya quedaría. A ver. Podemos hacer una transformación de un circuito delta a un tipo estrella. A ver. O sea, voy a retomar el circuito. Este es el circuito original. ¿Estamos de acuerdo? A ver, aquí tenía 60 volts. Aquí tenía 80 volts. Aquí tenía ¿cuántos? Perdón. 50 ohms. 50 ohms. Aquí 200. Aquí 75. Sí. 75. Y en esta 20. 20. Y la correspondiente de 100. ¿Ok? Entonces acabo de decir determinar la tensión en la de 200 ohms. Aquí, más o menos, quiero determinar la tensión ahí. Pero ahora quiero establecer un sistema matricial de 2 por 2. Entonces yo debo reducir el circuito a un circuito que tenga dos ventanas. Tu compañero dice lo siguiente, pues tan sencillo como esto. Tengo este circuito aquí, tengo esto aquí, tengo esto acá, tengo esto aquí de esta manera, y así me quedará el circuito. Aquí le pongo una RA, una RR y una RS, y aquí tengo 100, aquí tengo 50, y aquí tengo los 60 volts. Por lo tanto, ¿cuántas mallas tengo en el circuito? ¿Cuántas ventanas? Aquí tengo una y aquí tengo la otra. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No hay dudas? O sea, pregunté, determinar la tensión en la de 200 ohms con un sistema matricial de 2 por 2. Por lo tanto, hay que reducir este circuito a dos ventanas. ¿Cómo lo puedo reducir? Este circuito P lo transforma a un circuito T. Ya tengo que dos ventanas o dos mallas. ¿Sí? ¿Dudas?
¿No hay dudas? ¿Comentarios? No, bueno. Si está todo bien, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿cuál será en forma matricial la respuesta, para obtener la respuesta a este circuito? Yo tengo en el primer renglón, observen, primer renglón, voy a tener los elementos propios de la malla. El elemento propio tengo de resistencia, tendré 50 más RA, ¿sí? Lo voy a poner más grande para que se observe, tengo espacio. Aquí será 50 más RA, ¿sí? Y aquí ¿qué tendremos? El elemento, este es elemento y este también está ahí, más RS, ¿sí? Los elementos que están en la malla, 1, 2, 3, y la fuente de tensión que estará hasta acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y aquí qué será? Este elemento RS es común para... Aquí sería RS. ¿Ok? Y aquí tendremos la corriente I1. Para el siguiente caso tengo que los elementos, ¿sí? Que este es común para las dos mallas. Entonces será la diagonal, es el elemento común a las dos. Sería RS. Son los elementos que tiene la malla. Sería 100 más RR más RS y 2. Y aquí tendré 80. Y aquí ya determinaría la I1 y determinaría la I2. ¿Sí? La I1 sería el mismo valor que obtuvimos en el caso anterior. La I2 sería la I3 que obtuvimos en el caso anterior. ¿Estamos de acuerdo? Lógico, ya ustedes determinarían la RA, la RR y la RS y lo comprobarían. Pero no he llegado... Me da 5.08. ¿Perdón? RA te da 5.08. Aquí sería RA. En RR, RR. ¿Cuánto te da? permítame tantito. Sí, no hay problema, no hay problema. Tú toma tu tiempo. ¿Alguien más que le pueda ayudar a su compañero? Y que esté correcto, porque ahí lo más... ¿Perdón? 13.55. La RR, Sí. 13.55 ohms. Y la RS, 5.08. 5.08. Entonces sustituimos aquí. RS sería 5.08. Y sería igual que la otra, ¿sí, verdad? ¿O qué? ¿Por qué la RA y la RR serían iguales? No creo. Pero bueno. Ay, 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 ay.
¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí también tienen esos valores? Bueno, vamos a continuar. Ustedes lo comprueban, sí, porque si no, nos gana el tiempo. Pero bueno, ya ustedes van a obtener aquí la corriente 1 que les va a dar un valor X y la corriente 2 les va a dar un valor Y. Sustituyendo los valores de la transformación. ¿Estamos de acuerdo? Ya conozco la corriente I1 y conozco la corriente 2. ¿Cómo determino el voltaje en la de 200? El voltaje aquí ya desapareció, no está el voltaje aquí. Aquí existe originalmente la resistencia de 200 ohm, pero por la transformación, sí, se tuvo que retirar. Por lo tanto, pero existe aquí un voltaje, aquí tengo una prueba más y aquí tengo menos. Aquí tengo más y aquí tengo menos. Por lo tanto, el voltaje en la de 200 va a ser igual al voltaje en RA menos el voltaje en RR. ¿Sí? Y ahí está la solución para el voltaje en la resistencia de 200. Lógico, ustedes ya sustituyen valores en esa transformación. ¿Sí? Pero estoy resolviendo ahora con un sistema matricial de 2×2. ¿De acuerdo, Luis Mendoza? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿No? ¿Hacemos otro ejercicio? Este más lo hicimos para demostrar y comprobar a lo que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? ¿Ponemos otro ejercicio? Si eso está entendido, si no hay dudas. Si hay dudas, las aclaramos. Profe, ¿por qué IRS no salió negativo? ¿Perdón? ¿Por qué IRS no salió negativo? RS no salió negativo, ¿cómo era este? Ajá, o sea, ya en la... ¿Cómo se llama? En el sistema de ecuaciones. Negativo aquí, es que tengo esta, observa, esta corriente aquí viene en este sentido, que es la corriente I1. Esta corriente que viene aquí es la corriente I2. Estarán que en el mismo sentido. ¿Sí? Si yo le cambio aquí, lógico me va a cambiar la polaridad. Por eso no sale el signo negativo. Porque el sentido de que nos proporcionan las fuentes van en el mismo sentido. Cosa contraria a la anterior. ¿Sí? Porque estoy haciendo la transformación. ¿Estamos de acuerdo? ¿No hay dudas? Ponemos un ejercicio para ver si ustedes lo pueden resolver y lo vemos en la clase que viene. ¿Sí? Ese circuito es un circuito que venía en el examen, que le tocó a la señorita Olmos. Y observemos, esos circuitos que ya habíamos planteado, los hemos estado demostrando aquí, los hemos estado realizando, los que hicimos en el examen. Lógico, para hacer ese tipo de reducciones, pues se requiere de mucho. Sí, en este caso, el circuito que les tocó a su compañera fue el siguiente. Tengo este circuito. Era este circuito y encontrar la corriente aquí. Sí.
Ese es uno de los que vino en el examen. Lógico, aquí hay que reducir, transformar para llegar a la respuesta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí así? Ok. Ya ustedes terminan el que acabamos de hacer, ¿eh? Que no queden inconclusos. Aquí por el tiempo y porque no los tengo hechos. Yo los tengo hechos, esto me va a dar este valor y ya lo pongo, ¿no? Pero aquí mismo lo estamos realizando y aquí mismo lo estamos cocinando y aquí mismo nos lo estamos saboreando. ¿Estamos de acuerdo? Ok, para el examen, por ejemplo, a Mendoza es determinarle la tensión aquí, para López el voltaje aquí, ¿sí? Para la señorita Santos la tensión aquí, o sea, aquí puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Problemas en un solo ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Y ese ya ustedes lo tratan de hacer y el jueves lo comprobamos y lo realizamos para aclarar todas sus dudas.